piensa como Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. Caballos dan saltos, trazan el dominio. Torres de piedra edifican grandeza y dominio. Alfiles cruzan campo con precisión de cirujano. Entre la guerra blanca y negra somos humanos. Rey de ángeles piensa como Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. ¿Qué onda, qué onda, qué onda? Vámonos con esto que es la reflexionada mañanera ya del 6 de noviembre. Pues por ahí teníamos pendientes. ¿Qué teníamos pendientes? Creo que no teníamos pendientes, pero sí, por ahí tenemos un tema que teníamos que checar. Así que, bien, y es que el día de ayer les comentaba sobre algunas conductas, digo, además de tener una buena defensa, hay algunas conductas que, pues por sí resultan peligrosas. Y también perfiles. Acuérdense que ya platicamos más o menos de lo que son las psicopatías, así que vamos a preguntarle a Moni algunas cosas, ¿no? Y es que yo creo que si ya vieron la película, recuerdan el comportamiento de este sujeto. Y también vieron por ahí la de Rey León y recuerdan el comportamiento de este personaje, de esta hiena, ¿no? Hasta cierto punto y sin el afán de ofender, el comportamiento se parece. Y es que en grupos de amigos justamente se da, siempre hay uno así, o por lo menos a mí me ha tocado ver. La verdad es que yo dentro de mis amigos no he tenido a alguien así, pero últimamente en ciertos grupos de amigos que normalmente tienen eso en común, que no trabajan, que se la pasan perdiendo el tiempo, pues sí hay uno así, ¿no? Entonces, bien, ¿qué pasa con estos dos y su comportamiento? Que ese comportamiento es similar, pero además puede haber comportamientos que no sean por el padecimiento a lo mejor de alguna enfermedad, sino que hayan sido o estén siendo imitados. Y en esa imitación tratar de encontrar una justificación que por supuesto, claro que no existe, porque el comportamiento es imitado. Así que, y justamente a eso iba, vamos a preguntarle a la inteligencia artificial, ¿una psicopatía podría tener su origen en un comportamiento imitado de alguien a quien se le admira? Vamos a ver qué nos dice, ¿no? Hasta Tocino se espantó, se puso blanco del puritito susto, ¿no? Vamos a ver qué nos dice, para ver si Tocino tiene la razón en haberse espantado o no, ¿no? Dice, la relación entre la imitación del comportamiento y el desarrollo de la psicopatía es un tema complejo y da la explicación estructurada. Psicopatía contra conductas aprendidas. La psicopatía es un trastorno de personalidad con bases neurobiológicas y genéticas caracterizado por falta de empatía, remordimiento, manipulación emocional, impulsividad y búsqueda de sensaciones. A ver, ahora vamos para acá.
Ese tipo de comportamiento lo han visto en este tipo de personas. Bueno, vamos a dejarlo así y me pregunto la siguiente. Y en este, caray, ahí sí como que la cosa cambia. Hasta Tocino se espantó, se puso blanco. Y es que algo que me comenzó a llamar la atención y fue justamente en lo que me comencé a fijar es que más o menos como a eso de las 2 de la mañana, entre medianoche y 2 de la mañana, había personas que venían y se reían como hiena, o sea, literal como hiena, o actuaban como este personaje, balbuceando, con palabras sin sentido, a veces diciendo tonterías, limpiándose la nariz, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bien, vamos a ver qué más dice la inteligencia artificial, porque hasta el momento, pues parece ser, ¿no? Dice, según la teoría de Albert Bandura, y cita quien lo dice, los modelos de conducta influyen en el comportamiento, es decir, si lo están viendo de alguien que admira, muy probablemente van a repetir ese patrón de comportamiento. Si alguien admira a una figura con rasgos psicóticos, ejemplo, personajes carismáticos pero manipuladores, podría imitar superficialmente actitudes o gestos, falta de empatía, justificar acciones dañinas si el modelo las presenta como exitosas, y ahí se disparan los ejemplos, ¿no? Sin embargo, esto no equivale a una psicopatía clínica, pero sí es origen a la imitación de la modelación del comportamiento, ¿no? Que requiere una configuración psicológica y neurológica específica. Factores necesarios para la psicopatía: predisposición genética, variantes relacionadas al procesamiento emocional, MAOA, Gen Guerrero. eh, no, bueno. Ambiente temprano, negligencia, abuso o exposición a violencia en la infancia. Y es que de alguna manera, y la razón por la que tienen de alguna manera ciertos traumas, es porque veían por un lado maltrato y por el otro veían una amistad, hasta cierto punto normal, que tenían las personas que los maltrataban conmigo, porque de repente era que, oye, ¿cómo estás? Te invitamos a cenar, vente a tal hora, vamos a tomar café, vamos a echarnos un pan, vamos a platicar, etcétera, etcétera. Y a veces la razón, a lo mejor por la que hacían eso, entre algunas otras, es porque pues casi siempre tengo la costumbre de leer y de leer mucho, y sobre todo, como siempre estoy buscando la manera de poderle explicar a mi mamá y que me entienda, pues es que a veces cosas que no entendían se las explicaba así, igualito. Y pues a lo mejor de vez en cuando era bueno hacer ese tipo de cosas y era parte de lo que esas personas que tenían esa clase de maltrato veían, y en donde el odio cada vez iba siendo más grande y más grande y más grande, ¿no? Así que, pues sí, la violencia que ocurrió en la infancia influye bastante, pero no por eso quiere decir que se formó realmente una psicopatía, sino simple y sencillamente a lo mejor nada más se generó el purito odio y nada más, ¿no? Reducción de la actividad en la amígdala, regulación emocional y corteza prefrontal, toma de decisiones. Lo que me recuerda esto, predisposición genética. O sea, sí me hizo gracia porque por eso tanto tema en esto del arte de la guerra,
y por eso lo digieren tan fácil, porque pues de hecho existe predisposición, ¿no? Pero bueno, y las personas que lo hicieron de antemano lo sabían y es parte de lo que han buscado explotar de esas personas que con gusto lo asimilan y creen que las cosas son así y bueno, ¿no? Casos límite. En entornos donde se glorifica la psicopatía, ejemplo, culturas corporativas tóxicas, pandillas, la imitación prolongada de rasgos psicóticos podría reforzar patrones antisociales en personas vulnerables, ¿no? Es decir, si tu entorno es de llenas, pues esto es normal. Si en tu entorno no hay ninguna persona responsable y a nadie le interesa, pues también es normal, ¿no? Y así, que es justamente lo que nos está diciendo. Entonces, ¿sí tiene que ver? Pues sí, de hecho sí tiene que ver, ya sea que porque a nadie le interesa o ya sea porque todos en el grupo de alguna manera se parecen. Y por eso insisten en decir, es que todos somos iguales, es que así, es que asado porque probablemente escucharon de ciertos temas, escucharon de ciertas cosas y dijo, y es más fácil decir en lugar de vamos a portarnos bien, vamos a respetar las leyes, vamos a respetar las reglas, todos somos iguales. Es la explicación más sencilla y hasta cierto punto socialmente aceptado. Y eso aquí en el Estado de México. No se diga en otros estados, como por ejemplo el estado de Oaxaca, en donde todavía sería yo, según la manera de pensar, las costumbres, etcétera, etcétera, incluso allá sería más aceptable este tipo de modelos de pensamiento, de comportamientos, ¿no? Dice, reforzar patrones antisociales en personas vulnerables, enmascarar trastornos subyacentes, pero incluso en estos casos la psicopatía plena requiere una confluencia excepcional de factores biopsicosociales, ¿no? Así que, es decir, en esto, factores biopsicosociales, es decir, como lo decía muy claramente al principio, que ya estás genéticamente predispuesto a, y es totalmente comprensible en muchos casos y no tienes que pensarlo mucho o que investigarle demasiado, ¿no? Nada más que aguas, hay cosas que hasta el momento siguen siendo puritita imitación y tienen procesos mentales normales. En algún momento se prestó la oportunidad de platicar con mi papá tras él haber visto un video y es que me insistía con un tema. Le digo, bueno, no vamos a discutir. Usted vio el video, escuchó todo lo que se dijo y dígame usted, ¿es cierto o no es cierto? No, pues no es cierto, no dijiste eso. Ahí está. Yo no dije nada. Incluso en lo que yo dije, ahí está. Y si no lo alcanzo a escuchar, póngalo de nuevo. Y no, incluso me dijo, no, si escuché, si lo dijiste, pues ahí está, ¿no? ¿Por qué? Pues porque muchas cosas no son ciertas, son imitaciones y a veces buscan incluso justificarse que se trata de una enfermedad, ¿no? Pero bueno, por lo menos este tipo de cosas no es gracioso, sobre todo porque dentro pues del mundo de leones y hienas, las fracturas de la médula espinal son una cosa común, una cosa pues, de todo el tiempo, de todos los días.
justamente ejercida por los leones, y es justamente una de las cosas que no me hace gracia, ¿no? Así que, pues son, yo creo, elementos a considerar. Entre otros, preguntarle a las personas que dijeron las cosas en qué sentido las dijeron y sobre todo a quién se refería, ¿no? ¿A cómo estamos? 5 de noviembre. Y sobre todo a quién se refería, ¿no? Porque no vaya a ser que en realidad si estén planeando pues la venganza del león o la venganza de la leona, ¿no? Que en el mundo de las llenas pues ya sabemos cuál es, ¿no? Así que pues creo yo que es un elemento a considerar. Otro elemento que también creo yo que es importante considerar son, además de los comportamientos, de las imitaciones, de conductas aprendidas, de lo que se considera normal dentro de un grupo o dentro de una sociedad, como decía la inteligencia artificial dentro de las pandillas o dentro de los barrios bajos, ¿no? Existe otra cosa que afortunadamente en la actualidad se está haciendo cada vez más notoria, pero que al principio nadie sabía y afortunadamente todavía seguimos aquí, podemos hablar del tema, porque se los comenté, se los dije y están viendo que así es, pero el hecho de que haya habido personas prudentes que de alguna manera me hicieron hasta cierto punto caso, y eso evitó que pasara a mayores, fue algo que también yo noté en algún momento. Por ejemplo, ustedes saben que aquí hay un 2, un 3, así, un 4, con tendencia a infinito, ¿no? Y si nos vamos por el otro lado, tenemos un A, un B, un faltante y un D, ¿no? Pero ojo, esto no tiende a infinito. No, bueno, esto no tiende a infinito, esto sí es finito, pero jamás va a terminar por este faltante. Lo que me recuerda, ay, miren, algo que está tronco, ¿no? Qué curioso, ¿no? El punto es que se aseguraron de que estos dos estuvieran relacionados de alguna manera. Y si lo que les vendieron está más enfocado en esto, difícilmente lo van a notar. Y si lo que les vendieron que está enfocado en esto, es porque muy bien saben que a lo mejor ni siquiera se han dado cuenta que se trata del abecedario y que falta una letra, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estaban dispuestos a comprar espejitos desde un principio, ¿no? Y por eso un montón de contexto del cual no vamos a hablar y no lo vamos a repetir. Y volvemos exactamente a las mismas recomendaciones de siempre. No enojarse, no discriminar, no ofender, pero sí tomando las debidas precauciones. Porque comportamientos de los que ya les venía hablando en estas reflexionadas que hacemos a estas horas, se han venido dando, pero justamente rayan aquí. Y eso porque ayer comenzó a circular en las noticias el video de una persona que por el hecho de tener pistola se siente muy valentonado y va y le dice a otra persona, no, pues llámale a tu banda. Y en eso llegan los vecinos y no le tienen miedo a la pistola porque el señor está disparando al aire. No le tienen miedo a la pistola y le meten una de aquellas, ¿no? Es común y todos aquellos que han tenido contacto con ese tipo de personas que con un arma se sienten Superman, saben que ese tipo de cosas iban a pasar.
Y justamente por eso les vendieron este tipo de ideas, así de sencillo. ¿Por qué? Porque no los quieren, no los soportan, se quieren deshacer de ese tipo de personas y les van a vender espejitos con tal de, ¿sabes qué? Sí, 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 no me están molestando, vete por ahí, ¿no? Y así es la cosa, y así va a ser, y otra vez vuelvo a lo mismo, pero sí presten atención para que de alguna manera confirmen que la cosa es así. ¿Y son peligrosos? Pues sí, porque en muchas ocasiones están bajo la influencia de sustancias y en ese momento no miden sus actos, ¿no? Y es que el hubiera no existe, ¿no? Que y por más a veces que lo intenten justificar, como le decía yo a mi papá, le digo, mire, pa, no vamos a discutir, no vamos a pelear, simple y sencillamente ahí está, véalo y usted saque sus propias conclusiones y usted dígame si es cierto o no es cierto, ¿no? Y ya, párale de contar, ¿no? Así la cosa, vamos a ver cuánto tiempo llevamos. Ok. Ah, ya se nos acabó el tiempo. Y nada más vamos a concluir con algo rápido. Y es que, ¿por qué actuar? ¿Por qué fingir? ¿Por qué decir mentiras? ¿No? Y es que al final del día, ¿qué es lo contrario? ¿O qué sería lo contrario de un pajarito que canta bonito, ¿no? Y es que todos conocemos físicamente cómo son los pajaritos, ¿no? ¿Y qué sería un opuesto? Pues un pajarito que es completamente feo, o lo que consideramos que es feo, ¿no? Pero como a lo mejor no hay pajaritos feos, en este caso tendríamos que cambiar de especie, pero compararlo con algo similar, en este caso sería, pues, un murciélaguito que canta feo, ¿no? Y es que al final del día, y con esto concluimos, yo soy Batman y después lo retomamos porque no es chiste, no es broma, es anécdota y es de las anécdotas peligrosas, ¿no? Así que por hoy es todo y pues vámonos a desayunar, ¿no? Y a editar y a subir. Vámonos. ¿Oh? ¡A la cresta! ¿Oh?